Buenas tardes a todos, espero que estén bien, no sé, espero que me escuchen bien también. Bueno, empecemos. ¿Están grabando? Sí, perfecto. Bueno, yo me quería conectar un minuto con ustedes, puesto que, bueno, hoy la ingeniera Silvia Ponce va a continuar con el dictado de la clase de hoy. Bueno, un poquito haciendo un resumen para que vayamos viendo el recorrido, el trayecto del curso hasta el momento. Eh, ya estamos a la mitad del curso prácticamente. Eh, Como habrán visto, ya la primera parte ya habíamos hablado de lo que es el tema energía, el tema cambio climático, estas cosas que están pasando ahora. Yo creo que las noticias en el mundo son evidentes respecto al cambio climático, por eso siempre hice el hincapié en la importancia de conocer el tema, ¿sí? No solamente como cierto interés, sino para que entendamos de la problemática, ¿no? De lo que estamos pasando. Eh, Bueno, ya vimos la parte eléctrica, la clase pasada. Bueno, espero que por ahí hayan podido avanzar ustedes mismos profundizando el tema. Espero que hayan podido leer las boletas de energía eléctrica de cada uno, eh, poder analizarlas y ver la realidad de cada uno de ustedes. Eh, por otro lado, también comentarles, bueno, que calculo que ya todos ingresaron a la plataforma, espero que así sea. Eh, Tuvimos una reunión, bueno, el fin de semana, el viernes, con respecto al avance del curso. Hablo de la plataforma porque justamente ahora, esta semana, ya vamos a subir una actividad. Eh, Quizás, bueno, como, bueno, algo obligatorio también, algún tipo de evaluación simple. A mí lo que me interesa, bueno, que se vaya entendiendo la temática que estamos tratando. No se preocupen que, bueno, justamente estoy preparando estos formularios para hacer evaluaciones de múltiples choice para que vayan eligiendo. Ya esta semana, ya que estamos en vacaciones, vamos a mandar una evaluación, bueno, también un trabajo práctico, algún material también de lectura, pero con el objetivo de que, bueno, de que este curso sea justamente cumpla con el objetivo con el cual fue proyectado en un principio. Como le había comentado, bueno, tengo la suerte de trabajar con un equipo de trabajo, bueno, de Silvia Ponce, la ingeniera Ponce, que ella es de Chaco, ustedes ya la conocen. Bueno, está el ingeniero Lazarte también, que está trabajando de Salta también, que es el mismo tema. Eh, el tema, también estamos ya empezando a programar el tema de la práctica también. Bueno, la mayoría creo que ustedes son de La Quiaca. Estaría bueno, hacer una práctica que sea completa, por eso que yo insisto con el tema de la parte eléctrica, insisto con el tema de que vayan aprendiendo en sus propias casas, ¿sí? Tengan en cuenta que yo, bueno, el material que le di la vez pasada, por ahí apuntaba a ciertas partes. Yo creo que por ahí vamos a hacer un refuerzo también para que quede un poco más claras las cosas. La electricidad es algo lindo, o sea, a mí me gusta. Sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, lo bueno que la parte eléctrica la vemos en la propia casa. Eso es lo bueno. Ahora que estamos cada uno con su dispositivo, con luz, bueno, en algunos casos están con calefacción. Eh, Incluso, bueno, yo estoy preparando tengo una exposición ahora el 4 de agosto, bueno, en Chaco, creo que la voy a ver a Silvia, la vamos a encontrar, eh, que a mí me pidieron hablar, por ejemplo, de lo que es la energía solar en Jujuy. ¿Sí? A pesar que ustedes, bueno, este curso es de paneles fotovoltaicos, ustedes saben que estamos dando un curso paralelo que es termotanques solares y otro que es de destiladores solares, ¿no? Que también está el ingeniero Lazarte, bueno, y Silvia. Entonces, bueno, el fin de semana me puse a ver un poco el detalle, la presentación que voy a hacer acá en Chaco. Y bueno, vamos a buscar un huequito como para que en algún momento se las presente también, porque por ahí lo bueno es que cuando uno está en la temática, bueno, uno va aprendiendo más cosas, se entera de más cosas. Yo, por ejemplo, estuve estudiando estos tiempos los famosos pueblos solares que hay acá en Jujuy, que hay unos cuantos.
que son sistemas aislados, bueno, por eso hay muchas cosas buenas, bueno, que están pasando acá en Jujuy, bueno, en Salta también hay otras cosas, pero la idea, reitero, es que ustedes, así como yo, vean la amplitud de esto, o sea, hasta dónde llega todo esto. Lo bueno y malo, por supuesto, a pesar de que la parte económica no ayuda, bueno, Argentina lamentablemente se caracterizó por eso. Es más, como adicional, no sé si una noticia buena o mala, pero yo creo que más mala que buena, que uno por ahí siempre digo hay que estar informado, hay que ver las noticias, hay que leer, y por ahí cuando digo noticias, ver las noticias de diferentes canales, porque por ahí un canal te dice una cosa, otro te dice otra cosa, entonces por ahí yo creo que el hecho de aprender, de progresar, de informarse, nos da la capacidad justamente de tomar decisiones y poder interpretar las noticias. ¿Por qué digo esto? Hoy, bueno, ya desde el jueves pasado, yo ya sabía, ya, era evidentemente que iba a haber un cambio económico, a haber esta semana, este lunes específicamente, con respecto a las importaciones. Es más, mis proveedores de equipos solares suspendieron las ventas hasta mañana, creo, porque están remarcando de precio. O sea, hubo un impuesto que se le agregó a las importaciones para que entendamos, y no sé, algo que valía, no sé, 100 pesos el viernes pasado, hoy no sé cuánto saldrá. ¿No? Todas estas cosas que por ahí hay que tener en cuenta. Y digo esto porque prácticamente toda la tecnología solar que hay en el mercado de Argentina son importados. O sea, desde los paneles fotovoltaicos, desde los termotanques solares, desde los inversores, o sea, todas las tecnologías de energía solar son importadas. Bueno, y como siempre digo lo mismo también, hablando de economía, que me encanta la economía, este, no sé si decirlo bueno o malo, porque bueno, cada uno tiene una situación diferente, pero yo digo quizá lo bueno es de que por ahí uno invierte en un equipo solar hoy, eh, y es realmente una inversión, porque el tema este de la inflación, de la devaluación, de todas estas cosas económicas que pasan en Argentina, hacen de que hoy compre o invertamos en un equipo solar hoy y sea mucho más rentable que en un país donde la estabilidad económica sea diferente. Digo por el tema de unas variables económicas que habla del periodo de recupero, por ejemplo. Para que tengamos idea, un sistema solar en otros países, no sé, que duran 25 años, uno invierte y lo recupera en el año 10 por ahí más o menos. En Argentina no hay forma de calcularlo, pero yo calculo que en 5 años recuperamos la inversión que hicimos. ¿Sí? Y como dije en una oportunidad, cuando vimos tema energía, en un principio yo decía, bueno, si hoy pagamos 10.000 pesos de luz, o de energía eléctrica en realidad, nos podríamos juntar el año que viene, no sé, hoy es 24, el 24 de julio del 2024, y veamos cuánto estamos pagando cada uno. Y para mí es un índice muy importante porque, como les dije, nos permite verificar o confirmar de que realmente este tipo de tecnología hoy por hoy son inversiones seguras. O sea, uno el que invierte tiene la seguridad que va a tener un beneficio. Eh, y digo, reitero, eh, para eso hay que informarse, hay que analizar, hay que ver qué es lo que pasa en el mundo, porque por ahí uno dice, che, pero vos estás en Jujuy, o Silvia que está en Chaco, pero en realidad yo siempre digo, tenemos que tener una imagen afuera, a ver qué es lo que pasa a la vuelta, ¿sí? Porque todas esas cosas que pasan a la vuelta, tarde o temprano nos impactan, o tarde o temprano podemos tener un beneficio o al revés. Entonces, por eso que siempre insisto, yo no conozco cada uno de ustedes, los asistentes, no sé su edad, a qué se dedica, bueno, tampoco el fin de este curso, pero por ahí yo siempre digo de que cada uno desde su actividad, desde su lugar, puede informarse tranquilamente. Y hoy por hoy el conocimiento, al ser tan accesible, tan libre, nos abre un poco la mente y nos permite justamente decir, bueno, cuál es la verdad, qué es lo que pasa. Podemos hacer cosas acá, qué cosas podemos hacer. Por eso que reitero, ya déjeme que lo termine de preparar este material, que lo tengo que exponer el 4 de agosto, así que calculo que después del 4 les voy a compartir porque
Yo siempre digo, cada vez que uno estudia o investiga o lee, uno va creciendo personalmente e incluso profesionalmente también. Así que bueno, la idea era esta, darle esta introducción. Estamos en vacaciones, por eso que también valoro la disponibilidad de ustedes de estar presente. Insisto que ingresen a la plataforma y reitero, los que por ahí no ingresaron a la plataforma, comuníquense con, no sé si es Vanessa o con quien trae de Nexo para que puedan ingresar a la plataforma. eh, y yo creo que de acá a 2 días ya va a haber unas actividades que tienen que ir leyendo, bueno, que aparte son obligatorias, porque aparte de la asistencia también se le va a obligar a hacer algún trabajo práctico simple, como les dije, una evaluación de este tipo múltiple choice simple, porque lo que me interesa, reitero, es que el objetivo nuestro es que ustedes aprendan, ¿sí? Independientemente de que brindemos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, todo lo que ustedes quieran, este, la idea es que participen no solamente de estas clases sincrónicas, virtuales, sino que también ingresen a la plataforma y como dije en un principio, vayan acostumbrándose a ese tipo de plataformas que son las que se usan habitualmente en cualquier tipo de capacitación virtual. Por eso que yo creo que estas capacitaciones son bastante valiosas, sobre todo para la gente que es nueva. Y por ahí si uno se resiste o por ahí le cuesta, bueno, yo siempre digo insistan, insistan, no dejen de insistir, que bueno, la idea es que aprendamos todo. Los dejo con Silvia, nos vamos a encontrar la semana que viene, bueno, vamos a ver los tiempos, yo también ando un poquito complicado, por eso que agradezco la colaboración de estar en este equipo de trabajo con la ingeniera Ponce, con Silvia y con el ingeniero Lazarte, Mario Lazarte, así que lo dejo con Silvia. Bueno, gracias Silvia por el tiempo. Los dejo, me despido de ustedes. Los espero la próxima noche. Siguen con Silvia. Chao, hasta luego. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a abrir un poquito la cámara para saludarlos. Em, bueno, a colación de lo que aclaraba el ingeniero Pablo, disculpen nuevamente con el tema de mi voz, pero bueno, encima del problema que ya tengo, el calor y el frío que estuvo haciendo este tiempo hizo estragos también, pero bueno, espero que se escuche bien, disculpen, espero que se escuche bien. Bueno, y a colación de lo que decía el ingeniero, quería hacer resaltar también otra cosita que, más allá de los problemas económicos que estamos viviendo aquí en nuestro país, eh, sobre todo con los vaivenes, ¿no es cierto?, que estamos sufriendo por, yo no sé si decir, mal manejo entre un gobierno u otro que se tiran ahí la culpa, pero bueno, además de eso, fíjense, ¿no? Cuáles son las perspectivas que están analizando priorizar nuestro gobierno nacional a contramano de lo que está, eh, digamos, proyectando realizar todo el mundo, o por lo menos la mayor parte del mundo, que es descarbonizar la economía, descarbonizar la industria, descarbonizar este, el sistema productivo principalmente. Y acá, bueno, le están dando manija a vaca muerta. Y creo que, como ya dije alguna vez, el tema no solamente es seguir dándole manija a todo lo que es combustible fósil, sino también promover por ahí y continuar con el daño medioambiental que estamos haciendo con la extracción de este tipo de recursos en vaca muerta. Entonces, por ahí ser un poco rebelde respecto a eso tiene que ver con esto, de que la gente quiera y que la gente se interese por el uso de estas tecnologías eh, para aprovechamiento, ¿no es cierto?, de todos los recursos alternativos y las tecnologías alternativas para todo lo que es energía. Entonces, bueno, como dijo el ingeniero, estamos
siempre en contacto y de acuerdo, ¿no es cierto? Porque podemos llegar a ver cómo se mueve todo este mundo de lo que es las energías renovables, las energías alternativas, y podemos estar al tanto, ¿no es cierto?, de todas esas noticias. Por un lado, bueno, uno por ahí hace un esfuerzo enorme y trata de mantenerse en el negocio, porque le digo con los temas de inversión como está ahora, me es un poquito complejo tratar de convencer a los clientes, pero a la larga cuando le encuentran la vueltita que nosotros les explicamos, lo entienden y bueno, y después, bueno, nos agradecen, ¿no? Pero bueno, pero eso, bueno, es lindo que ustedes entiendan, que ustedes sepan y bueno, que sobre todo se interesen y se informen. Bueno, habiendo hablado un poquito, vamos a ver si puedo compartir, a ver cuál era que me manda este material, siempre me lo manda el ingeniero medio sobre la hora, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Quería saber si se ve ahí, si lo ve en la pantalla que comparto. Vamos a poner el chat por acá, así puedo ver lo que me escriben. Creo que se puede llegar a ver. Bien, perfecto. Bueno, 115-24, bueno, era un poquito largo el material, pero igual lo vamos a ir viendo rapidito. Yo estoy teniendo, bueno, como siempre, no es que vivo en el campo, ¿no? Pero estoy lejos de lo que es el centro y tenemos inconvenientes con el tendido de red de, de nuestra compañía, que es Arnet. Así que voy a apagar el video para que se pueda llegar mejor. Ahí está. Bueno, espero que se vea, que me escuchen y sobre todo que me entiendan. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a hacer una especie de, mm, de por ahí de un resumencito en la primera parte. Creo que algo de esto vimos, algo ustedes esto ya deben tener súper arraigados, creo, con todo lo que le estuvimos inculcando en estas clases. Bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que es generación de energía y dentro de la generación de energía vamos a los métodos alternativos, aplicando fuentes renovables. Yo no sé si ustedes entienden, el tema de renovables es aquello que, digamos, el ciclo de uso es prácticamente ser renovado con el uso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si bien lo que consideramos fósil es también es biomasa, pero es biomasa añeja, ¿no? Biomasa de hace millones de años. Lo que consideramos renovable es, en cuestión, por ejemplo, de biomasa, es la biomasa que utilizamos considerando la renovación en el mismo tiempo de uso. ¿Sí? Así que nosotros tenemos determinada cantidad de, por ejemplo, recursos biomásicos en un tiempo, lo utilizamos y sabemos que a medida que lo vamos utilizando, esa nueva biomasa se va volviendo a generar. ¿Sí? Ese es el concepto de renovable. Y bueno, tratando de que el impacto en el medio ambiente, hablando siempre de las generaciones, no ya poniendo, digamos, no sin hacer un recuento neto. Recuento neto, ¿qué quiere decir? Que incluimos todo lo que es generación de las tecnologías que utilizamos. Porque bueno, si vamos al caso, si tenemos que ver desde la extracción del silicio, el dopaje, el corte, la conformación de las celdas, todo lo que tiene que ver con los plásticos incorporados y los metales incorporados a todo lo que es esta tecnología, incluso es mucho más económica, a todo lo que tiene que ver con em, con la generación de todos los elementos que se utilizan para la extracción de gas o de petróleo, ¿sí? Incluso si hacemos ese balance, incluso salimos ganando. Y teniendo en cuenta además
que con esto podemos determinar lo que se llama generación distribuida, que es generación en el punto de consumo y sin necesidad, por ejemplo, de todos los elementos que requiere el sistema de distribución y ni hablar de transmisión de grandes cantidades de energía, como ocurre, por ejemplo, desde una represa hidroeléctrica hasta los sistemas de los puntos de acopio, ¿no es cierto? Bueno, no en este caso de acopio, sino después de desglose de las líneas de transmisión y a partir de ahí hasta la distribuidora y de la distribuidora todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución, que son los cablecitos que circulan por los postes en nuestras veredas. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen en cuenta todo eso, imagínense cuál sería la ganancia, ¿no es cierto?, respecto del impacto que podemos generar en el medio ambiente si pudiésemos reconvertir todo ese sistema simplemente utilizando panelería fotovoltaica en todos nuestros techos, ¿sí? Y generando, por ejemplo, o volcando todo ese excedente que no usamos mientras trabajamos a la red que pueda utilizarse en los lugares donde fabricamos nuestros productos, nuestros alimentos, nuestra ropa, ¿sí? Entonces, fíjense si no ganaríamos, ¿sí? Y bueno, todo esto está tendiendo a todo esto, está atendiendo el mundo, ¿sí? Está tratando de darle manija. Y sin embargo, en Argentina, lamentablemente, estamos a contramano, ¿sí? Pero bueno, está bueno que ustedes se interesen, que cada vez sean más, que estudien más, que se compenetren más en este tema y bueno, y lo lleguen a amar tanto como nosotros, ¿no? Principalmente como una herramienta que va a permitir que nuestro medio ambiente no digo ya regenerarse porque no se va a regenerar, pero por lo menos sí minimizar un poco el daño eh, que le estamos achacando, ¿no? Pobrecito. Y bueno, y previendo que las generaciones futuras también puedan contar con ese medio ambiente que necesitan para poder subsistir en el futuro. Bueno, ya siempre me voy por las ramas, pero bueno, bueno, habiendo aclarado un poquito esto, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos siempre hablando de este lado, ¿sí? De este lado de la balanza y tratando de generar más interés en este medio. Bueno, nuevamente acá otro cuadrito, acá tenemos un poquito más de aclaración, ¿no es cierto? Fíjense lo que es renovable contra lo que no es renovable, ¿sí? Porque el petróleo, por ejemplo, no se regenera. Nosotros lo estamos gastando lo que hay, ¿sí? En algún momento se va a terminar. Obvio, si tenemos fracking como lo hacemos en Vaca Muerta, como lo hay en Australia, como lo hay en África, como lo hay en Estados Unidos, y muchos lugares donde se está explotando, ¿sí? Entonces obviamente vamos a tener para rato, pero no sé si vamos a tener planeta para rato. Pero bueno, vamos a ver que, por ejemplo, hay algunos de estos que, por ejemplo, esta partecita de los combustibles nucleares y de las alternativas que nos ofrecen tanto la fisión como la fusión, también se pueden llegar a considerar un poco pariente de los renovables, pero ya como es no tanto la fusión, pero sí la fisión, que es como por ejemplo la central de Atucha que tenemos acá, y las centrales, bueno, las más famosas que han tenido problemas, bueno, son la de Chernobyl, la de Fukushima, sí que han tenido problemas por su funcionamiento. Vamos a ver que la fusión también es algo que se está estudiando y analizando ahora, porque no es algo fácil de hacer, pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, lo que es renovable, todo lo que es solar, y dentro de lo solar tenemos lo que es directo, ¿sí? La radiación solar directa, que tenemos todo lo que es térmico, que en estos cursos que dicta el INCOTEDES, aquí hacemos hincapié a lo que es deshidratación de alimentos, ¿sí? Todo lo que es deshidratado por sistemas térmicos y todo lo que es termotanques solares, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la radiación térmica, la parte que utiliza la fracción de calor de la radiación solar
Y bueno, y nosotros que estamos en este tema que es fotovoltaico. Y todo lo solar indirecto, bueno, que es lo que incide, ¿no es cierto?, la radiación solar diurna y, bueno, y estacional, que incide en todo lo que es recurso hidráulico, la formación de los vientos y la generación de fotosíntesis para la creación de biomasa. Lo no solar, bueno, todo lo que es mareomotriz, todo lo que es fuerza de las mareas, ¿sí? La influencia que la marea, en este caso, no es un recurso solar, sino que depende de nuestro satélite, el único satélite que tenemos, que es la Luna, ¿sí? Entonces la influencia de la Luna que genera todo sobre los mares, los océanos, y todo lo que es geotérmico, que es la fuerza o la energía interior de nuestro planeta. Fíjense que todos estos recursos, como les digo, relacionan los recursos que utilizamos para la generación, son renovables, ¿sí? Y todo lo que generamos a partir del uso de esta tecnología aplicada a estas fuentes de energía son o se puede considerar como energías limpias, energías que no contaminan, al generar energía, no contaminan nuestro medio ambiente. Bueno, nuevamente, nuestro amado Sol, amado digo porque bueno, es el que genera vida en nuestro planeta, el que permitió que el hombre subsistiera con todos los recursos que hay. Fíjense, bueno, acá es una relación entre el tamaño, ¿sí?, del Sol, esto que irradia tanta energía, y lo que es la Tierra. ¿Sí? Así que imagínense si pudiésemos aprovechar no solamente la energía que impacta en la Tierra, sino todo lo que es recurso solar, o sea, lo que nos brinda la radiación solar, la energía que es la potencia que nos indica que nos regala el Sol. Bueno, de esto ya estuvimos hablando bastante, de lo que es la radiación, cómo llega, cómo se genera. Ahora vamos a ver un poquito de ese tema, un poquito bastante rápido. Yo lo que les decía era cómo usamos acá tanto la fisión, que como les dije, las plantas alternativas que tenemos para generación de calor, y la generación de, a partir de ese calor, el aprovechamiento para generar energía eléctrica. Y ahora lo que está, digamos, en estudio, que es la fusión termonuclear, qué es lo que pasa efectivamente en el Sol. Lo que conocemos como energía nuclear, nosotros que hasta ahora se estuvo usando, es la fisión nuclear que necesita, a partir de un átomo, de una determinada, determinado material, lo que se hace es bombardearlo para justamente crear una fisión, es decir, que se desagregue, ¿sí? Y en esa desagregación, esa división, genera mucha energía, mucho calor. Y eso es lo que se utiliza, pero que además de ese calor y de esos elementos que se obtienen al dividir ese elemento, como es el uranio, un uranio específico, se genera mucha materia contaminante. Sin embargo, la fusión nuclear, y que es lo que está tratando de utilizarse ahora, es el uso de lo que pasa en el Sol. ¿Y qué pasa en el Sol? El hidrógeno, ¿sí?, las moléculas de hidrógeno se unen, por eso se llama fusión, se suman. Esas dos moléculas generan una molécula de helio y desprenden en esa unión, en esa fusión que se produce debido a las altas temperaturas y a las altas presiones a las que está sometido el Sol y toda esa masa gaseosa, libera grandes cantidades de energía. Esa energía viaja a través del espacio y llega hasta la superficie solar, perdón, hasta la superficie terrestre. Esa energía ya lo vimos, ¿cierto? Esa energía, una vez que llega al borde de la atmósfera, ¿cierto?, al borde de la atmósfera, una vez que ingresa a la atmósfera, está supeditada o tiene que sufrir, digamos, todos los problemas que le acarrea viajar por esa atmósfera, sobre todo ahora que está bastante contaminada. Entonces tiene algunos efectos, sufre algunos efectos, como por ejemplo
la capturada por partículas que están disueltas en la atmósfera, la refracción y la reflexión de parte de esa energía que no es absorbida por esa partícula y parte, o sea, una parte es absorbida, otra parte es reflejada y que genera lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Radiación difusa, ¿sí? Por ejemplo esto. Y me refiero a partículas como por ejemplo todo lo que es agua, todo lo que son partículas, micropartículas diseminadas en la atmósfera. Cada una tiene una característica y cada uno produce una radiación difusa distinta. ¿Sí? Van a ver por ahí distintas formas de que esa difusión se realice. Y otra parte que es que llega a la superficie como una radiación directa y que además de poder ser absorbida por algunos materiales también es reflejada. Toda esa radiación tiene dos componentes, uno que es el térmico, que ya vimos para qué se utiliza, y otro que es el fotónico, ¿sí? El efecto de luz. Y esa es la parte aprovechable en nuestros colectores solares fotovoltaicos. Bueno, esa energía, como les comentaba, sí, fíjense, en general la radiación solar que llega a nuestro planeta, ¿sí? Desde el Sol, se puede decir que, digamos, un cálculo aproximado son 178.000 terawatt hora al año. ¿Sí? O sea, si nosotros pudiésemos aprovechar, aunque sea una milésima de esa parte, estaríamos generando, creo que la proporción es 1, no recuerdo si era sobre 7.000 u 8.000, 1 sobre 8.000, ¿sí? O sea, unos 8.000 avos de esta partecita es lo que necesita eh, en la Tierra, ¿sí? Para todo lo que se realiza. Porque eso fue, digamos, un cálculo que yo leí en el 2015, 2000 y un poquito antes también. Sí, fíjense la cantidad de energía que necesitamos en nuestro planeta. A ver, creo que, bueno, no les quiero mentir mucho, pero bueno, no me acuerdo muy bien, hubiese visto los datos antes, así no les generaba esta duda, pero bueno, fíjense que más o menos haciendo esta cuenta, tenemos que de toda esa radiación que recibe y que ingresa a través de la atmósfera hasta nuestra superficie terrestre, más o menos un 30% se devuelve, ¿sí? A la atmósfera. Se la devuelve y ya más que nada, no como parte de luz, sino como parte de calor, que bueno, que se disemina rápidamente. ¿Por qué? Porque una vez que atraviesa las partes altas de la atmósfera, se va disipando. El 50% más o menos de esta radiación solar es absorbida por la Tierra y un 20% es aprovechable en lo que es generación de, como yo les comentaba hoy, generación de los vientos, ¿sí? Por el calentamiento de las distintas masas de aire, que bueno, que ustedes saben que las masas de aire calentadas pierden densidad, ¿sí? O sea, las que están cerca de la Tierra y que absorben el calor de la Tierra, al calentarse generan un mayor movimiento de las moléculas que se empiezan a separar unas de otras, por lo menos al estar más separadas, pierden peso, esa masa pierde peso y asciende. Al ascender, esto genera una circulación del aire frío que en contacto con la Tierra se calienta y vuelve a generar el aire caliente que asciende. Y así es como se van generando los vientos. ¿Sí? Entonces, parte de esa radiación se utiliza para eso. También para todo lo que es en relación al ciclo hidrológico, ¿sí? La evaporación del agua, ¿sí? La formación de nubes, las lluvias, y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo se va generando
el agua que cae tanto en los océanos como en la tierra, que después termina siendo parte de agua dulce y posiblemente potable para apoyar la vida en la tierra. Bueno, esto es en relación a todo lo que es radiación solar, ¿sí? Ese recurso, ¿cómo necesitamos tenerlo en cuenta, medirlo, saber cuánto es? ¿Para qué? Para generar la información que necesitamos para poder aprovecharlo. Sí, bueno, y en general, vamos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar alguna estación meteorológica, no sé si vieron los anemómetros, ¿sí? Las veletas para direcciones de viento. Después seguramente habrán visto algunos de estos tipos de elementos que están separaditos, solitos, ¿sí? Por ahí para impedir, digamos, que se puedan interactuar con ellos, ¿sí? Para que esto pueda medir el recurso solar sin ningún tipo de problema. Son distintos aparatos, distintos elementos que nos van a permitir contabilizar no solamente la cantidad, sino la calidad y la forma de radiación que tenemos en cada uno de los puntos. Estos tipos de elementos en general que les dije están en las estaciones meteorológicas, en algunas estaciones experimentales del INTA, el INTI también, porque ellos también hacen estudios de cantidad de radiación solar, porque también les interesa el aspecto relacionado a la cantidad de recursos disponible para que se realice la fotosíntesis en las plantitas que ellos estudian y analizan, ¿no? Todo lo que tiene que ver alimentación y demás. Pero en general vamos a ver piranómetros, pirheliómetros, heliógrafos, actinógrafos y hay un montón de otros elementos que nos permiten hacer justamente un recuento de todos esos recursos que disponemos en cada región geográfica. ¿Y eso por qué? Justamente porque, como yo les había comentado en alguna clase, por el problema de la variación del recurso solar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos visto lo que pasa estacionalmente y diariamente? ¿Sí? Que eso es lo que más nos interesa, porque acuérdense que uno de los problemas más grandes que tenemos con el recurso solar es que de noche no lo podemos usar porque no está. ¿Sí? Entonces, uno de los componentes de nuestros sistemas son las baterías. ¿Sí? Entonces, o si no la batería, alguna forma de acumulación de esa energía, de ese calor, de esa luz solar para poder utilizarla a la noche. Y en general, esa es la parte costosa de los sistemas. En cuanto al balance energético, bueno, acá hay un poquito más de lo que habíamos visto, la cantidad, fíjense aquí, la cantidad de energía solar que entra, cada fracción, ¿sí? Energía reflejada por la atmósfera un 6%, todo lo que es lo que llega más cercano a la superficie, cómo se difumina, lo que está, digamos, absorbido por las masas de agua, lo que se refleja nuevamente, lo que se absorbe en el suelo, y bueno, de esas pequeñas partecitas que pueden llegar, incluso de esas pequeñas partes, podemos hacer uso y poder utilizar y generar nuestra propia energía. Nosotros vamos a utilizar obviamente un recurso que, como ustedes vieron, una tecnología que es plana, ¿sí? O sea, básicamente es plana, ¿sí? Y es un elemento que tenemos que direccionarlo al mejor o de la mejor manera a esa dirección de la radiación para que la podamos utilizar o optimizar, ¿sí? Su uso. Entonces, obviamente, depende de los recursos que tengamos, vamos a ver en qué situación geográfica o la locación, digamos, donde vamos a instalar, por ejemplo, estos sistemas, cuánto de ese recurso vamos a poder utilizar y cuánto de ese recurso efectivamente se va a transformar en lo que necesitamos, que es la energía eléctrica.
Entonces vamos a ver que tenemos algunos conceptitos que, si bien no vamos a ahondar mucho, ¿sí? En este tema, porque digamos ya son muy específicos, pero bueno, vamos a seguramente escuchar conceptos como la constante solar, que es la cantidad de sol que llega a nuestra atmósfera, que es 1732 watts por metro cuadrado, la altura solar, que es la diferencia entre el ángulo, perdón, la horizontal, ¿sí? De la locación respecto de la posición del Sol en las distintas estaciones. Y después la radiación que tenemos en la superficie inclinada, que justamente va a depender de la posición geográfica. Bueno, y esto es a lo que yo me refería. En cuanto a, por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos la superficie de la Tierra, vamos a hacerlo relativo a la posición de un observador respecto de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer que un observador parado en este puntito, aquí en el centro, vea cómo el Sol se mueve, ¿sí? En el hemisferio sur, en la parte norte, y en el hemisferio norte hacia la parte sur. Vamos a ver cómo se va moviendo, ¿sí? En relación a sus distintas posiciones diarias y cuáles son los ángulos que tenemos que tener en cuenta para poder optimizar ese recurso. En general, vamos a ver que lo que llamamos altitud solar, ¿sí? La altitud solar es el ángulo que nos va a interesar para después determinar cuál va a ser el plano o la inclinación que va a tener respecto del horizontal nuestro panel fotovoltaico para que en un determinado momento podamos tener la mayor cantidad de radiación solar sobre ese elemento. Obviamente que si nosotros pudiéramos hacer que nuestro panel, su posición desde que el sol aparece al amanecer, lo va siguiendo con un seguidor, lo que se llama seguidor solar, lo va siguiendo a lo largo del día hasta que se oculta, sería lo óptimo. Y si además podemos poner un movimiento que pueda seguir las variaciones estacionales que tiene el Sol, bueno, sería un golazo. Pero en general, esos elementos existen, ¿sí? Esos elementos de seguimiento solar existen, pero son muy, muy caros. Sobre todo teniendo en cuenta que para generar una determinada cantidad de energía necesitamos varios paneles, ¿sí? Y ponerle a cada uno de esos paneles un seguidor solar, tanto diario como estacional, se encarecería bastante. Pero bueno, por eso es que queremos saber cómo es la variabilidad de nuestro recurso para disponer una posición que nos permita a nosotros eh, generar en el momento que más necesitemos la mayor cantidad de energía posible. ¿Y esto a qué viene a colación? Justamente a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, esta posición del Sol va a ir variando de este a oeste todos los días, ¿sí? Va a ir variando y va a ir formando distintos ángulos, ¿sí? De altitud solar y azimut sobre todo. Esto azimut es la variación de este angulito con respecto al norte, ¿sí? En este caso el azimut es sur, pero bueno, el azimut se toma en general con respecto al norte. ¿Cómo va a ir variando? A lo largo del día va a ir variando constantemente. Pero en la cuestión estacional vamos a tener, por ejemplo, una variación distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente va a ir variando el ángulo que tenemos diariamente, sino la inclinación de ese sol, ¿sí? Tanto en este caso en verano como en invierno. Esta, por ejemplo, puede ser una determinada posición en algún punto geográfico de nuestro planeta, donde en el mediodía tenemos por cada metro
de radiación, metro cuadrado me refiero, ¿no? De radiación solar, podemos llegar a tener una dirección, fíjense, y esto me va a permitir a mí, en este punto, en este metro cuadrado, obtener, por ejemplo, como dice acá, mayor cantidad de calor o mayor cantidad de radiación. Sin embargo, cuando está inclinado, la superficie es mayor, por lo tanto la radiación que llega a cada uno de esos puntos es menor. Entonces, fíjense, en este caso, ¿cómo tendría que poner yo una superficie que obtenga la mayor cantidad de radiación solar diaria? Tendría que seguir esta posición, ¿sí? Como está esta línea acá. Entonces tenemos que ponerle este angulito respecto del horizontal, ¿sí? Entonces ese ángulo es súper importante. Esto, por ejemplo, en el caso de que sea que yo lo quiera aprovechar en invierno. Si lo quiero aprovechar en verano, en este caso lo debería poner plano. Y si lo quiero aprovechar en una posición intermedia, es decir, que tengamos por acá, tendría que tener esta inclinación. Eso va a depender de los parámetros de diseño que nosotros nos impongamos desde el principio. Qué momento del día, perdón, qué momento del año quiero hacer predominar la generación energética. Bueno, y justamente las coordenadas terrestres, ¿por qué? Porque depende de cómo nosotros estemos ubicados en nuestro planeta, vamos a tener esas distintas inclinaciones estacionales, ¿sí? Entonces, esas coordenadas terrestres en general, no sé si ustedes saben, bueno, el planeta lo dividimos en meridianos y para en ay, me olvidé. Sí, meridianos y paralelos, lo que nos da la latitud y la longitud. Si en ese orden, cada vez que querramos ver la posición, la locación de un punto determinado sobre la corteza terrestre, lo que vamos a utilizar son las coordenadas terrestres. Y en ese orden, primero la latitud, después la longitud. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, se tiene que aclarar si es latitud norte, latitud sur, si es longitud este o si es longitud oeste. ¿Por qué? Porque por la posición, ¿no es cierto?, de esos numeritos, tenemos cuatro posiciones iguales, nada más que cada una en un hemisferio diferente, entonces eso nos va a indicar si es este o oeste, si es norte o sur. Y uno de esos valores, que es la latitud, nos va a posibilitar, justamente como dice acá, calcular los datos de la geometría solar para un determinado punto geográfico. Y la altitud, bueno, eso va a ser siempre en relación a como yo le decía, a una altura solar que sea de nuestro interés en el cálculo. Acá está, fíjense, miren, justamente por acá, en este puntito que está acá, pasa el meridiano cero, ¿sí? Esa es también la longitud cero. A partir de allá se van midiendo, se van poniendo meridianos que dan toda la vuelta y que de acá hasta acá giran hacia el este, ¿sí? 180 grados, y de aquí hacia el otro lado giran otros 180 grados hacia el oeste. A partir del ecuador, lo que tenemos es hacia el norte, ¿sí? Los distintos paralelos, planos que se van cortando imaginariamente, ¿no es cierto?, la Tierra, que varían desde el ecuador hacia el polo norte, ¿no es cierto?, en latitud norte, y desde el ecuador hacia el polo sur a la latitud sur. ¿Sí? Entonces, depende del punto geográfico de donde estemos nosotros, vamos a tener un valor de latitud y longitud, tanto norte como sur y este como oeste. Además, fíjense, en general, lo que se ha tomado como convención para poder hacer un aprovechamiento óptimo, tanto en invierno como en verano, tomar la inclinación del panel fotovoltaico respecto al horizontal, respecto a nuestro piso, nuestro suelo, tantos grados como me indica la latitud, ¿sí? Es decir, la posición que me indica este ángulo, ¿sí? De acá para el norte o de acá para el sur. Por ejemplo, nosotros estamos en una latitud que también coincide con el trópico de Capricornio, ¿sí? Ese trópico de Capricornio es importante, ya vamos a ver por qué. Más o menos en esta
en esta línea, perdón. En esta línea estamos ubicados en forma cercana, tanto ustedes como yo. Entonces eso nos va a permitir tener un valor de inclinación del panel solar para poder utilizar nuestro recurso solar de forma más conveniente. Y bueno, acá un poquito más de esto, ¿sí? Fíjense, acá tenemos mejor aclarado, fíjense del 0 hacia el norte hasta el 90, del 0 hacia el sur hasta 90, y aquí tenemos, fíjense, del 0 hacia el oeste hasta 180 y del 0 hacia el este también 180. Bueno, tarea. Investigar. Justamente no les quería decir cuánto vale, ¿cierto?, la latitud, para que ustedes puedan investigar esto, para que lo vayan haciendo. Seguramente va a haber alguna tarea relacionada a esto, así que vayan investigando la latitud de su ubicación y cómo lo pueden ver eso. Ustedes se fijan en el Google Maps, ¿sí? Va a haber unos numeritos, van a ver unos numeritos que están, en general, bueno, por ejemplo, vamos a ir un poquito más atrás, aquí. En general se estila que, por ejemplo, desde el Ecuador hacia el norte se toma valores positivos de los ángulos, ¿sí? Si no se aclara que es norte y es positivo, yo sé que es al norte. Si me dan valor de latitud negativo, ¿sí?, yo sé que es hacia el sur. Si no me aclaran que es hacia el sur, pero tiene un signo menos adelante, me indica que es hacia el sur. Entonces ustedes van a ver en el Google, van a ver que la latitud es un valor negativo. También va a ser un valor negativo la longitud. ¿Por qué? Porque el meridiano cero pasa por un punto donde está el observatorio Greenwich, ¿sí?, que es por ahí por donde pasa el meridiano cero, y de ahí, bueno, se dirige hacia el oeste con valores negativos y hacia el este con valores positivos. Es decir, que si no me aclara que es el este, pero tiene un valor positivo, yo sé que es el este. ¿Sí? Lo mismo que si no me aclara que la longitud es hacia el oeste, pero tiene un valor negativo, corresponde al oeste. Entonces nosotros vamos a tener tanto la latitud y la longitud con valores negativos, porque estamos en el hemisferio oeste y en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, cuando ustedes averigüen esto, pueden verlo en su ubicación. Ustedes cuando ponen en el celular, vieron que ustedes hablan en el mapita de mi ubicación. No sé si alguna vez lo abrieron. Bueno, en ese mapita, cuando ustedes ven la ubicación, seguramente en algún lugarcito lo van a poder ver. En la parte generalmente de abajo, a la derecha, están los dos numeritos que le va a decir, qué sé yo, por ejemplo, 15, tanto, ¿sí? Varios numeritos, en general 4 decimales, 4 o 6 decimales en las dos cifras, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, 15,1824 y el otro menos 15, 18, 24, menos 60,3511, ¿sí? Por decir un número. Esos son, en primer lugar, la latitud, que es el angulito que a nosotros nos interesa, para tener en cuenta, acuérdense, el posicionamiento de nuestro panel solar. Y el segundo numerito va a corresponder a la longitud, ¿sí? Entonces, esos dos numeritos lo van a tener que averiguar ustedes en su ubicación. Bueno, justamente ¿por qué es eso? ¿A qué viene esto con el tema de los trópicos? ¿Se acuerdan? Porque se acuerdan que yo les había comentado en algún momento que el eje de la Tierra no está vertical, ¿sí? Está inclinado unos 27 y pico grados desde su vertical. Es así, a ver, si tenemos, acá está, es así que gira alrededor de la Tierra con esa inclinación siempre, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que en esa traslación tengamos, ¿no es cierto? Esto dura un año, de una posición al otro,
dura un año. Y entonces vamos a ir alejándonos y acercándonos al Sol en distintos niveles, en distintos ángulos, y el ecuador va a tener, digamos, luz solar plena solamente en estas dos posiciones y en 2 días al año, tanto el 21 de marzo como el 23 de septiembre. Para nosotros, ¿esto a qué equivale? Que depende de esa posición, nosotros vamos a ver que el Sol va a ir variando su posición, ¿sí? Entre estos dos valores, y lo que determina justamente sobre la Tierra el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces vamos a ver que los distintos ángulos solares van a deberse a esos dos valores. Bueno, justamente acá está un poquito de la aclaración. Lo que pasa en el invierno, ¿no es cierto? Nosotros, más o menos el 20 de junio, esto para el año 2020, pero más o menos siempre varía en esa fecha. Ese momento en el que el Sol pasa directamente por encima del trópico de Cáncer, fíjense aquí, ¿sí? Que es cuando hace calor en el hemisferio norte, ¿sí? Donde sus rayos forman 90 grados con la superficie, es decir, acá cae pleno, ¿sí? 90 grados con la partecita esta plana de la Tierra en esta línea, ¿sí? Entonces, en el solsticio de invierno es cuando nosotros tenemos más alejado el Sol y los rayos solares, ¿sí? Fíjense, va teniendo en cuenta que es muy lejos, ¿sí? La posición solar. Fíjense esto, ¿sí? Si se dirige al mismo punto, entonces tenemos esa variabilidad en nuestra ubicación, ¿sí? Acá. ¿Qué pasa al revés en el verano? ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí la luz solar de este lado, en el verano cae pleno, ¿sí? En nuestro trópico de Capricornio, ¿sí? La luz solar tiene, digamos, el impacto perpendicular, ¿sí? El impacto perpendicular en toda esta línea, que pasa solamente un día al año. Después, a partir de ahí, bueno, quiere decir que el Sol se movió relativamente a nuestra posición, movió su ángulo y después a partir de ahí como que rebota y vuelve, ¿sí? Hasta que rebota en el trópico de Cáncer y vuelve. Entonces, esa es la variabilidad que tiene esa radiación solar sobre nuestra posición geográfica. No varía mucho la posición de ustedes con respecto a la mía, apenas unas décimas de ángulo. Bueno, entonces, todas estas conclusiones que hemos visto de esto que les expliqué. Uy, vamos a hacerlo rápido porque... bueno, vimos la Tierra no está quieta. Realizar dos movimientos, en realidad tres, pero bueno. Movimiento de rotación, no, dos movimientos. El de rotación y el de traslación. Rotación, que es sobre su eje, ¿sí? Que acuérdense, si bien la rotación es, digamos, en un plano perpendicular al eje, ese eje respecto de la posición solar no es paralelo, ¿sí? Al eje del Sol, sino que tiene una determinada rotación, una determinada inclinación. Pero esa rotación es la que incide en la variabilidad del ángulo solar entre el día y la noche, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que durante el día tengamos sol y cuando estemos dando la vuelta en la parte oscura sea de noche y no tengamos el recurso disponible. También respecto de ese movimiento de traslación, vamos a ver que encima la trayectoria que sigue la Tierra no es circular, sino que es elíptica, ¿sí? Por eso es que durante el invierno nosotros tenemos una posición más desfavorable que en el invierno del norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos más inclinados y estamos más lejanos. Entonces eso va a permitir que nos demos cuenta de la variabilidad estacional. Bueno, espero que eso les haya quedado clarito. Y bueno, y estas otras tareitas que van a tener disponibles,
para que lo vayan analizando, vayan estudiando esto que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué inclinación debería tener un panel solar? Por ejemplo, colocado en Córdoba capital. ¿Y qué sentido tiene darle esa inclinación? Y eso yo les expliqué yo, así que vayan anotando estas preguntitas, vayan después viendo de nuevo la presentación para poder obtener de nuevo las preguntas y poder contestarlas respecto del material que les va a aplicar, que les va a agregar el profe, y esto que bueno, que es una pequeña explicación que le di yo, ojalá que se haya entendido. Entonces, también respecto de lo que pasa en el hemisferio sur respecto al norte, ¿sí? ¿Qué sentido tiene darle esa dirección? ¿Y qué sucede si un panel ubicado en el hemisferio sur se direcciona al sur, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Son, digamos, pequeñas cuestiones que ustedes lo pueden ir analizando a medida que yo les voy indicando la información. Les pido un momentito si cargo mi vaso porque se me acabó el agua. Si me esperan un segundito, ya vuelvo. Bueno, acá estamos. Espero que haya tenido tiempito de anotar las preguntitas. Bueno, acuérdense que tienen que incluir su nombre y apellido en el chat para que haga las veces de asistencia, ¿sí? A todos los que fueron entrando. No se olviden de eso. Bueno, vamos a continuar. Nuevamente, sistemas activos, sistemas pasivos, ¿sí? Sistemas activos son aquellos elementos que utilizan la energía solar para generar energía térmica o energía eléctrica. Porque además saben que hay muchos elementos, a ver cómo les puedo decir, muchas instalaciones que también utilizan energía térmica, ¿sí? Esta partecita en grandes cantidades para calentar a lo mejor fluidos, ¿sí? Que pueden ser gaseosos, pueden ser líquidos, para a partir de generar calor en esos fluidos, poder poner en funcionamiento, por ejemplo, un pequeño alternador o una pequeña central que haga la conversión de esa energía térmica que absorbió a partir de la energía solar en electricidad, ¿sí? Seguramente habrán visto anteriormente algunas de esas tecnologías. Después tenemos todo lo que es sistema pasivo, que está aplicado a todo lo que tiene que ver soluciones constructivas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente acerca de lo que es bioarquitectura, arquitectura sustentable? ¿Sí? Entonces, todos esos pequeños sistemas que podemos hacer uso para, por ejemplo, colección solar de aire caliente para acondicionar, qué sé yo, un ambiente, que en general lo hacemos cuando, por ejemplo, en invierno abrimos, por ejemplo, las celosías, dejando el vidrio cerrado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Colectamos esa energía solar que entra por esos vidrios para que adentro se genere calor, ¿sí? Fíjense, una simple idea, ya estamos haciendo uso de un sistema pasivo de la energía solar, ¿sí? Y bueno, hay un montón de otras que ya estuvimos viendo, tanto para calefaccionar como para calentar algún sistema que nos permita controlar, por ejemplo, la calefacción de un ambiente como les comentaba anteriormente. Lo que vamos a ver, nosotros lo que estamos pretendiendo que ustedes vean, si bien ya vimos una pequeña introducción, todo lo que tiene que ver con módulos fotovoltaicos, cómo vamos a considerar los distintos sistemas de acuerdo a las características de los mismos, si van a ser lejanos de una red, ¿sí? O sea, sin estar conectados a la red, o conectados a la red con un montón de configuraciones que ya vamos a ver. Y sobre todo teniendo en cuenta sistemas híbridos, ¿sí? También vamos a hacer una aclaración por acá. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero
relacionado a todo esto, a todo el aprovechamiento que tenemos, bueno, acá el ingeniero hizo un reconto de lo que está más avanzado en nuestra zona, ¿sí? Porque hay muchas otras provincias como Santa Fe, como San Luis, como Córdoba, que ya están mucho más adelantados, ¿sí? Pero como estamos un poquito nosotros atrasados en nuestra región, justamente por lo que les decía anteriormente, muchas mezquindades, mucha uso todavía de recursos fósiles, ¿sí? Todo lo que obviamente genera ese mercado que muchos quieren cuidar. Entonces, como fíjense, en la legislación provincial de Salta, que está desde el año 2014, ¿sí? Tiene varias leyes aplicadas, pero que en general por desconocimiento, sobre todo de la gente, ¿sí? Porque nosotros tratamos, y acá en Chaco también hay una legislación similar, pero que digamos tiene... ¿No trajiste las plantitas? No trajiste las plantitas. Eh, Tenemos una legislación similar, pero respecto de los costos son distintas, ¿sí? Respecto de los costos lo maneja cada provincia como cree que le conviene. Yo no sé si no me informé mucho acerca de los cambios que hubieron en Salta este último tiempo, pero bueno, ellos tienen, por ejemplo, varias leyes, y entre ellas la 7.823, que es el régimen de fomento de energías renovables, es decir, apoyan la, la aplicación de todo lo que tiene que ver generación eléctrica a partir de energías renovables, y sobre todo la ley provincial de balanza neto, y aquí es donde está en general la diferencia entre una provincia y otra. Bueno, en Salta, vamos a ver un poquito de diferencia que hay entre Salta y Jujuy, que ustedes, que es lo que más cercano tienen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en Salta tenemos una potencia de 1480 megawatts en central de generación total, ¿sí? O sea, Salta tiene una gran cantidad de centrales, sobre todo térmicas, ¿sí? A partir de gas, gas de petróleo, ¿sí? Que en total tienen 1480 megawatts. Todas esos puntos de generación, seguramente esto ya es un repaso porque seguramente este tema ya lo habrán visto. Son 4 centrales térmicas, ¿sí? Unas grandes centrales térmicas que hay alrededor, diseminadas por Salta, la central hidráulica de Cabra Corral, y tenemos últimamente, creo que desde el 2011 por ahí, Nora Capato, la central fotovoltaica Altiplano 200, justamente tiene 200 megawatts. Cafayate, que es donde está ahora el profe, creo que haciendo la ampliación de todo lo que es esto, que tiene hasta ahora 100 megawatts. La central de biomasa en el ingenio del Tabacal, con 48 megawatts. Y una hidráulica renovable en el Tunal. Esta, esta no sé si estaba con algunos problemitas últimamente, pero bueno, eso no nos vayamos por las ramas. Entonces, fíjense, Salta es una de las provincias que tiene una gran participación en lo que es generación de energía al sistema interconectado, ¿sí? Al sistema interconectado nacional. Fíjense, tiene un 22% de la potencia total. Me gustaría que ojalá se haya completado esta información respecto de cuánto de esto utiliza efectivamente la provincia de Salta, ¿sí? Porque sí, por ejemplo, ver sí, Mati, decime. Mati levantó la mano, ¿sí? Mm.
Perdón, era una prueba. Estaba toqueteando los botones, dice. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver respecto de Jujuy. Tenemos, fíjense, cuatro, no, más centrales, porque acá faltan más. Bueno, la principal que tienen ustedes, que es la de Cauchari, hace cuánto, hace 6 años que está en funcionamiento, es una de las más lindas plantas de generación, particularmente a mí entre todas las solares. ¿Por qué? Bueno, porque también una de las más nuevas, ¿no? Porque tiene muchísima tecnología, un alto rendimiento aplicado a pesar de la cantidad de elementos que incluye, ¿no es cierto?, la central. Acuérdense que cada uno de los elementos que conforman un sistema tienen en general un rendimiento estimado, ¿sí? Pero si además yo para armar un sistema combino varios elementos, el rendimiento total del sistema en general baja, ¿sí? Entonces yo tengo que saber qué elementos utilizar, qué elementos elegir para ir conformando mi sistema para que el rendimiento sea óptimo. Y sea óptimo además durante un determinado periodo de tiempo que me permita retomar, amortizar la inversión, ¿sí? O sea, el repago de los elementos para que pueda devolver la inversión y a partir de ahí generar ganancias. ¿Sí? Porque esto es un negocio. Si bien somos amigables con el medio ambiente y demás, podemos hacer negocio, como dijo el ingeniero hoy, haciendo una pequeña inversión en nuestros propios sistemas de generación, podemos también hacer negocio, o sea, eh, darle un poquito de changüí a nuestro bolsillo. Nosotros que lo podemos llegar a hacer en escalas más pequeñas, ¿sí? Pero digamos, en relación a nuestros gastos y a nuestra ganancia, si pudiésemos llegar a hacer una inversión de este tipo, para nosotros sería un golazo. Bueno, fíjense que, bueno, aquí no se completó, pero estaría bueno saber cuánto participa también cada provincia generadora, ¿no? Respecto de la matriz eléctrica. Ustedes están re bien. Nosotros creo que tenemos, no sé, si un 5% en total, porque ahora últimamente lo que hay aquí son generaciones también térmicas, pero muy baja escala, y ahora hay 2 plantas de generación de biomasa en 2 empresas muy grandes que utilizan buenos residuos de lo que es la industria taninera y no me acuerdo qué otra más también tiene para aplicación de utilización, reutilización de residuos biomásicos. Bueno, balance neto. ¿Qué significa balance neto? Justamente lo que estamos tratando, que yo le dije al principio, tratando de orientar en todo el mundo, ¿sí? Se está tratando de orientar en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cada punto de consumo, hablando de consumo, acuérdense, ustedes consumen energía, es decir, estamos hablando de su casa, de la mía, de la del vecino, de la casa que esté en Córdoba, en cualquier lugar del mundo, que cada punto de consumo tenga parte de la energía que consume un punto de generación, ¿sí? Un sistema de generación. Y que parte de la energía que usemos la generemos nosotros. Y que lo demás, que no usemos, lo podamos volcar a la red para que se la use en otro destino, qué sé yo, un punto de consumo comunitario, como puede ser, qué sé yo, un club o oficinas del gobierno, o sea, generar parte de esa energía también y que después lo que retomemos de la red, ¿sí? Sea, digamos, lo que yo tomo y lo que yo entrego, más lo que genero, sea cero, ¿sí? Es decir, tratar de que no haya ningún costo
o que, digamos, ese costo sea en relación a lo que consumimos lo más bajo posible. Entonces, en general, cada una de las provincias, si bien anteriormente habíamos, a ver, bueno, hay una ley, el 7823, aquí no me acuerdo muy bien el nombre, el número en mi provincia, lo debo tener anotado por ahí, pero no lo saqué. Tenemos unas leyes de fomento al uso de la energía eléctrica y otra que relaciona todo lo que es económico y que siempre hacen pie en lo que se llama balance neto. Bueno, acá está justamente lo que les decía, la ley de fomento a la energía renovable, ¿sí? Favorecer la realización de inversiones en emprendimiento de producción de energía eléctrica o aprovechamiento calórico a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio provincial. Es decir, que podamos hacer negocio, ¿sí? Que podamos hacer una inversión y a partir de ahí pagar la inversión y obtener rentabilidad a mayor escala, a menor escala, pero siempre tratando de que empleemos las energías renovables y que sean ellas el objetivo principal. Bueno, esto también tiene que ver con la promoción y estabilidad fiscal, sobre todo relacionado a todo lo que es conocimiento y empleo, ¿sí? Que se promocione esto, que haya instalaciones, que haya movimiento económico, que en la venta de equipos, en la instalación de equipos, en el mantenimiento de equipos, en el recambio de equipos, y que sea un negocio para todos los actores del ramo. Bueno, y esto obviamente ubicado, ¿no es cierto?, principalmente nuestro interés en la generación de energías renovables. Un poquito más aquí de lo que es el balance neto de energía, ¿sí? Cuáles son los objetivos. Los beneficiarios, fíjense, principalmente los usuarios de energía eléctrica. Si es un negocio grande, como por ejemplo pasa en el Cauchari, ustedes también se benefician. ¿Y cuál es el beneficio? Y bueno, que son parte de un sistema que genera a partir de un recurso renovable sin perjudicar en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, son usuarios indirectos, digamos, y son beneficiarios indirectos de ese sistema. Y si son, por ejemplo, generadores de energía que también participen de ese negocio, haciendo un ahorro en lo que es el consumo de energía de red, ¿sí? Consumos de generación central se llama. Cuando está centralizada, por ejemplo, en lo que es una hidroeléctrica como el Yacyretá, una generación térmica como es Güemes en Salta, ¿sí? Las instalaciones de Güemes. Entonces, que todo eso promueva, digamos, la generación de energía en el lugar de consumo, como les decía, promueva, digamos, un balance neto entre lo que se consume, lo que se genera y lo que se obtiene de la red. Bueno, acá un poquito más finito lo que yo les comentaba. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, compensar la energía consumida con la energía generada, es decir, yo doy lo que genero y no uso, pero cuando necesito y no genero, tomo de la red, ¿sí? Mejorar los perfiles de tensión, y esto tiene que ver mucho, por eso hay muchas provincias que se resienten con esto. ¿Por qué? Porque en general las, las distribuidoras son empresas estatales y que para tener un sistema de generación distribuida hace falta mucho control, y para mejorar el control necesita más inversión, más plata que por ahí las provincias no quieren invertir, ¿sí? Esto es un punto clave en el tema de inyectar cierta parte de esa energía a la red. Por eso muchas veces no la difunden, ¿sí? Esto no tiene en general gran difusión porque puede llegar a generar, imagínense que todos compremos sistemas de fotovoltaico y todos a la vez pongamos a generar, y que yo, por ejemplo, estoy generando una gran cantidad, otro que está al lado mío genera una pequeña cantidad, otro que está un poquito más lejos genera una cantidad intermedia,
y vayamos volcando parte de esa generación, eso se le va a hacer un embolleré al pobre sistema de distribución, que bueno, que mejorar estos perfiles de tensión les trae bastante dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se estima que esto es lo que impide que se genere rápidamente la reconversión, ¿sí? La aplicación de los sistemas de generación distribuida. Principalmente acerca de la generación al consumo, es decir, yo estoy generando lo que necesito en mi propia casa, ¿sí? Donde yo consumo, y si no consumo, parte de esa energía la vuelco a la red. Disminuye pérdida, y bueno, no tanto como les comentaba, tanto la distribución como el sistema de transporte. Y sí, disminuye las pérdidas en relación a, por ahí, ustedes saben que cuando eh, transporto grandes cantidades de energía desde el punto de generación hasta el punto de consumo, hay una gran cantidad de pérdidas, es decir, se reduce la diferencia potencial en general, por eso hay cada tanto, ustedes bien, no sé si pudieron prestar atención, hay cada tantos unos transformadores que se encargan de volver a elevar la tensión, ¿sí? ¿Para qué? Para que las pérdidas sean mínimas. Y bueno, y si se puede generar un sistema de generación en el consumo, estas pérdidas se van a disminuir. ¿Por qué? Porque no se va a generar tanta demanda en el sistema de distribución como el de transporte. Proporcionar flexibilidad al sistema. Bueno, esto tiene que ver con cómo cada sistema va ingresando al sistema de transporte. Ustedes saben que cada cada generadora tiene por ahí problemas de arranque y de parada de su sistema para poder inyectar. En el caso de que, por ejemplo, como pasa en verano, hay picos de consumo que en general son diurnos y a la siesta y a la noche cuando la gente llega a sus casas. Entonces, hay generadoras que, por ejemplo, las generadoras de gas o de diésel pueden entrar rápidamente a funcionar en esos picos, ¿sí? Cuando hay picos de consumo, en general siempre están funcionando. Por ejemplo, las nucleares, que son de difícil parada y de difícil arranque, las hidroeléctricas, esas siempre están generando, ¿sí? Los aerogeneradores también, ¿sí? Son flexibles en cuanto a las paradas y a los arranques. No tanto, eso digamos, estimando que el, el recurso eólico sea constante, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero digamos que hay sistemas que son muy flexibles a la hora de arrancar rápidamente y generar cuando el sistema tiene picos de consumo, ¿sí? A la siesta, cuando todos prenden el aire acondicionado en sus casas, por ejemplo, en general se forman picos de consumo y ahí entonces entran a arrancar esos otros sistemas más flexibles. Entonces, la generación distribuida permitirá, ¿cierto?, dar más flexibilidad al sistema porque ya no van a estar exigiendo tanto a esos otros sistemas que si bien son flexibles, pero son caros, ¿sí? De arrancar y de parar durante esos picos de consumo. Desplaza inversiones en equipamiento y obviamente, porque ya por ejemplo los grandes inversores no tienen que volcar grandes sumas, sino que nosotros, cada generador hace inversión de sus propios equipos. Y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, esta es la ganancia que si bien no se ve en efectivo, ¿sí? Se podría llegar a ver en cuanto a minimizar todo lo que es efecto invernadero en nuestro pobre medio ambiente, ¿sí? Medio ambiente mundial. Bueno, que hay acá un montón de sistemas, perdón, un montón de empresas que justamente, como hay un montón de empresas y muchas empresas
ya tienen sus kiosquitos y no quieren volver a tener esos dolores de cabeza, si bien, bueno, ya no les está quedando otra, están, digamos, incursionando en todo lo que es sistema de generación alternativo o verde, como se llama. No les queda otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos exige nuestro futuro, ¿sí? Nos lo exige, nos lo está exigiendo nuestro planeta. Entonces, pero que en Argentina lamentablemente se está eh, retrasando bastante, como les decía hoy al principio. Bueno, vamos a ver entonces lo que arrancamos con esto, pero después vimos un poco de las leyes y vamos a volver a este tema. Bueno, ¿qué teníamos? Sistema on-grid. Ya saben, estoy completamente separado de la red de distribución. Estoy en el medio del campo, en la orilla del río, donde no hay nada de energía eléctrica. Quiero instalarme, poner mi casita, ¿sí? Y voy a necesitar energizarme. Entonces voy a analizar qué es lo que quiero energizar, ¿sí? Qué es lo que voy a requerir energizar. Y a partir de eso voy a diseñar un sistemita que en este caso sí me llegó a basar en lo que es fotovoltaica. Voy a necesitar paneles solares, reguladores de carga, baterías, porque lamentablemente no me va a quedar otra si quiero energizar de noche, y el inversor en el caso de que utilice elementos comunes, ¿sí? de energía eléctrica, electrodomésticos, que uso en mi casa en general, que está la mayoría que yo compro en los negocios del ramo, funcionan todos a 220 volt y corriente alterna, ¿sí? Entonces voy a necesitar un inversor, ¿sí? Puedo hacer más chica esta instalación, puedo hacerla más grande, más compleja, más simple. Sí, lo puedo hacer. Puedo, a lo mejor, tener este banco de batería con otro sistema. Sí, entonces esto, por ejemplo, todo esto no lo voy a necesitar. Voy a necesitar otro sistema. Eso va a depender de la regulación, perdón, de la configuración que yo elija. ¿Por qué? Porque obviamente que, como dice acá, el banco de baterías es lo que más cuesta. Y teniendo principalmente en cuenta que son la parte más floja de mi sistemita, porque necesita un recambio mucho mayor que todos los demás elementos. ¿Por qué? Porque la vida útil de las baterías en general, o las que estamos acostumbrados a utilizar y que son las más económicas, tienen mucha menor vida útil, ¿sí? Después tenemos, bueno, un sistema on-grid, que es, digamos, el que está relacionado a lo que vimos anteriormente en relación al balance neto, que estamos sí o sí conectados a la red. ¿Y cómo es ese sistema? Es lo más versátil y es lo que se apunta ahora. ¿Sí? O sea, yo tengo un panel solar que primero, digamos, como prioridad, tiene alimentar lo que yo necesito, lo que yo requiero acá en mi casa. Y lo demás que requiera en mi casa o durante la noche lo voy a traer de la red. Y además, si yo genero algo acá que no uso, lo vuelco a la red, ¿sí? Entonces, esto es lo más versátil, esto es lo que se está intentando llevar, pero bueno, tenemos cierta parte de resistencia en este puntito. Pero ya vamos a ver, le vamos a obligar lamentablemente a las distribuidoras que se pongan en onda, ¿no? Bueno, esto es un sistema, por ejemplo, ¿sí? Esto, como les dije, es lo que tratamos de apuntar. Digamos, este es un sistemita que nuevamente, miren, apunta a eso, ¿sí? Tenemos la luz solar directamente sin energía, sin guardar energía, sin nuestro backup para hacer la red eléctrica. Generamos parte o todo de la energía que necesitamos. Si no generamos todo, traemos de la red y si generamos algo de más, lo volcamos a la red, ¿sí? Esta figurita, la verdad que está muy buena porque podemos
Entender, acá faltaría la flechita nomás. Pero bueno, lo podemos entender. Esto es otro sistemita, fíjense. También orientado a lo que es balance neto. Pero miren cómo van las flechitas acá. Yo acá solamente soy generador. ¿Sí? Genero, o sea, yo hice mi inversión aquí para hacer como una tucha, como una hidroeléctrica, pero obviamente a menor escala, ¿sí? A la escala que me permite mi bolsillo. Voy a poner paneles solares que me van a generar una determinada cantidad de energía que yo directamente la voy a volcar a la red, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a ser generador y lo que requiero, lo que necesito, lo voy a absorber de la red, ¿sí? Es decir, acá voy a hacer un sistema de balance neto entre lo que genero y lo que obtengo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este sistema? ¿Qué pasa con esto que quieren imponer como balance neto? Muchas veces que cuando aquí no hay energía, yo no tengo para funcionar nada en mi casa. Se corta la luz y yo dejo de tener energía en mi casa. Y el sistema, mi sistemita o el medidor, deja de hacer pasar energía que estoy generando y esa energía la pierdo. ¿Sí? Se pierde porque no se vuelca. Cuando por algún problemita acá no hay energía, nos quedamos todos sin energía. ¿Sí? Y no hay tampoco generación, o sea, no permite que yo vuelque mi generación a ese sistema. Aunque lo necesite, no lo tuve. Acá está mejor explicado. Sí, fíjense, yo directamente genero y lo vuelco a la red. Y de la red tomo lo que necesito, como ahora. ¿Sí? Como ahora. ¿Qué pasa con esto? Como les dije, si no hay energía acá, me quedo también sin energía yo. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Para mí. ¿Por qué? Porque no estoy generando. Y es más, si yo voy a hacer o voy a anotarme para el régimen de balance neto, no me permiten de ninguna manera conectar lo que estoy generando a mi consumo. Salvo que lo haga por izquierda, ¿no? Pero bueno, si me llegan a pescar es otro problema. Pero bueno, fíjense entonces cómo puedo configurar esa red. Nuevamente, esta generación, este tipo de generación, no solamente la puedo hacer. Disculpen si escuchan mi perro que está acá cerquita. No solamente la puedo hacer con paneles fotovoltaicos, la puedo hacer con cualquier sistema que yo me lo banque. Si en general, en los lugares donde hay disposición de biomasa residual me refiero, yo puedo hacer un sistema para aplicar esa biomasa y generar energía a partir de ella. ¿Sí? En este caso, fíjense, tengo un sistema de biomasa que puedo utilizar tanto abono que yo puedo cultivar y cosechar a propósito, o puedo utilizar residuos de lo que son las deyecciones ganaderas, la caquita de las vacas, de los cerditos, ¿sí? Hago biogás, ese biogás lo utilizo para calentar un fluido que va a permitir a partir de un generador generar energía eléctrica a 220 volts y lo vuelco a la red. ¿Sí? Es decir, hay un montón de formas de utilizar distintos energías o fuentes renovables, depende de la tecnología que utilice para generar energía. Más complejos, más simples, más caros a lo mejor, o más económicos, pero cada uno elige cuál va a destinar. Lo mismo pasa con el recurso eólico. El recurso eólico también es un recurso que se puede utilizar para generar en grandes cantidades, en medianas cantidades o en pequeñas cantidades. Bueno, respecto de lo que estamos hablando nosotros, perdón, mi garganta necesita agua cada rato.
y tanta agua me genera un poquito de problemas. Bueno, hablando específicamente de energía solar y lo que nos llama, ¿no es cierto?, en este curso, vamos a analizar un poquito eh, los sistemas que tenemos de apoyo para el cálculo de ese recurso solar. En Salta disponen un sistema que está en la web, sí, bueno, que si ustedes, por ejemplo, tienen alguna ubicación cercana, sí, algún punto cercano, por ejemplo, en estas latitudes, sí, pueden asimilar parte de ese recurso a sus puntos, siempre, digamos, teniendo como este es un recurso rápido que está en la web y que podemos acceder, este, lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, este sistemita de informática nos permite contar con datos de radiación solar, y además ya está bastante más sofisticado. ¿Por qué? Porque permite el cálculo, ¿no es cierto?, una evaluación técnico-financiera bastante aproximada al uso o a la aplicación, digamos, de paneles solares y calefones, y para calentamiento de agua. Entonces vamos a tener este sistema nos permite consultar en 4 módulos distintos. Fíjense, esta es la dirección, ¿sí? sisolsalta.gov.ar. Fíjense, ustedes cuando ingresan les va a indicar algo así. Ustedes aquí, bueno, acá les mostraba, miren, esta es la longitud, la latitud y la longitud de este puntito, ¿sí? Cerca de la capital de Salta. Aquí está la latitud y la longitud, y acá ya les está dando una información importante, que va a ser la inclinación que tiene nuestro panel y que va a ser, digamos, lo que nos va a permitir la construcción de los soportes, ¿sí? Para que después ahí estén fijos los paneles solares. Entonces, una vez que accedemos aquí, fíjense que por colores nos va indicando la variación del recurso. Más al oeste, ¿sí? En zonas un poquito más alejadas, más montañosas, tenemos más recursos que, digamos, lo que está más en el llano. Pero ¿qué pasa? También vamos a ver que las variaciones de temperatura influyen en nuestro panel solar y por lo tanto eso también va a ser una cuestión importante a la hora del cálculo. Por eso que esta herramienta que hace, digamos, una concatenación de todos esos valores, porque no se olviden que aquí utilizamos matemática, ¿sí? Y un enlace, una forma de enlazar todas esas informaciones. Y bueno, justamente este sistemita, al ser informático, permite, ¿no es cierto?, permitió la programación y permite, digamos, relacionar todas esas informaciones. Fíjense acá, tanto el recurso solar, la temperatura, como analizó para paneles fotovoltaicos y para paneles térmicos, ¿sí? Para calentamiento de agua sanitaria. Entonces yo elijo aquí cuáles de las funciones, si me va a ir abriendo, fíjense en este caso estamos en lo que es recurso solar, nos da, bueno, de los datos, y esto es importante también, porque acuérdense que al variar la altitud, varía algo que es muy importante tener en cuenta, que es la temperatura, ¿sí? Y la temperatura va a influir también en la selección de los paneles solares que voy a utilizar. Y acá me da, fíjense, información de todo lo que yo les decía de los recursos, ¿se acuerdan? De los recursos, perdón, de la radiación solar que teníamos una vez que la radiación ingresaba a la atmósfera. El plano global horizontal, plano inclinado,
y acá en el plano inclinado vamos a poder variar el ángulo y nos va a ir permitiendo obtener distintos valores. Lo que es directa al plano horizontal y lo que es difusa. Sí, obviamente que acá me da la información, pero después toda esta información depende del punto geográfico donde yo esté, las va a tener en cuenta a la hora de calcular. Fíjense, acá tengo la temperatura, ¿sí? También la temperatura media. Esto también varía, ¿sí? Yo puedo tomar varios valores de temperatura. Puedo hacer la de invierno, la de verano, la media de primavera, la media de verano, la media anual, como creo que es en este caso. Entonces todos esos valores los tiene en cuenta este sistema para el cálculo. Y miren aquí cómo me indica los patrones de temperatura, ¿sí? Respecto de lo que es el recurso solar. ¿Sí? Fíjense, yo antes aquí me indicaba, fíjense, el recurso solar, ¿sí? Cómo va variando el color, y aquí me va indicando la variación de temperatura, ¿sí? Desde lo más frío a lo más cálido, ¿sí? La temperatura mínima a la temperatura máxima. Y bueno, y obviamente relacionado al punto donde yo quiero localizar el proyecto. Bueno, aquí hace una evaluación de todo lo que es la generación fotovoltaica. Aquí seguramente me va a permitir elegir, ¿sí? Fíjense acá, me pregunta si está conectado a la red. Acá seguramente voy a poder elegir cuál es el periodo que yo quiero optimizar. Bueno, la inclinación que me está indicando como óptima. Estos son valores de los elementos que yo voy a utilizar. La eficiencia del inversor es un valor que me indica el inversor en su ficha técnica. El factor de pérdidas, que bueno, eso en general vamos a ver que ronda entre los 15-20 por ciento, teniendo en cuenta todos los componentes del sistema. Y bueno, y aquí eligiendo, por ejemplo, si es un usuario residencial, industrial, comercial, lo que sea. Entonces ahí me va a permitir calcular y me va a ir dando todo esto. Bueno, esto era, fíjense, evaluación fotovoltaica, y aquí me va dando resultados en lo que está referido a la generación térmica, ¿sí? Pero fíjense, son fichitas, sí, que me va a ir indicando los distintos valores que calcula, y a partir de esos es lo que me va a indicar posiciones óptimas, posiciones sugeridas, y de ahí, bueno, de toda esa información yo voy a seleccionar cuál es la que me conviene y cuál es la que va a la que voy a usar en ese punto geográfico. Bueno, respecto de ese sistema, creo que se hizo esta instalación en el edificio Terra Village. Creo que es un emprendimiento hotelero, sí, turístico, así que se hizo con ese sistema. También con la Universidad Católica de Salta, la UCASAL. Bueno, yo creo que les mostré en algún momento esto que es creo que está. Esta es la parte de estacionamiento, y esto es lo que está en la parte de la confitería, ¿sí? En general, en total son 720 paneles fotovoltaicos, potencia instalada de 200 kilowatts pico, ¿sí? Fíjense, potencia instalada, ¿sí? Acá no me indica la cantidad de energía generada. Son en total 168 paneles en la parte de comercial, acá del techo de la confitería, y el resto, 552, en la parte de estacionamiento, ¿sí? Que utiliza a la vez también dispuestos estos elementos, creo que son bifaciales, así que ese es un óptimo uso del recurso solar. Este es el ingeniero Jorge Bupequia, que es el encargado
de todo. Creo que él está a cargo de lo que es energía en la provincia de Salto, por lo menos estaba en ese momento. Bueno, es el que inauguró todo este sistema, ¿no? Bueno, la foto política, como siempre. Ahí está, acá está la fotito del, pensé que no estaba, la fotito del estacionamiento. Sí, está, así se ve el estacionamiento. Bueno, con él, fíjense la inclinación de los paneles solares, la inclinación de los paneles solares en la forma en el ángulo óptimo. Bueno, acá un poquitito más, fíjense de los distintos edificios y de uso comercial, de empresas, en este caso Buquebus. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto? En este caso, que el anterior, aquí teníamos una inclinación, y si ustedes pudieran tener, bueno, no sé si tienen idea de la inclinación, cómo se mide, ¿no es cierto?, con respecto al horizontal, y este angulito respecto de un horizontal que pasa por aquí. Fíjense, esto tiene una inclinación, ¿no? En este caso, completamente plano, ¿sí? Sobre techo plano. Pero también tenemos teniendo en cuenta, miren acá incluso cómo se ve las sombras, ¿sí? Las sombras de la proyección del camino del sol. Y esto justamente está orientado, creo que es oeste, este, en esta posición, ¿sí? Y cómo a pesar de ello eligieron una posición horizontal, y eso, bueno, ¿qué significa? Economizar por ahí en sistemas de soporte, o también teniendo en cuenta que esos sistemas por ahí de soporte no le brindan la suficiente robustez a la hora de los vientos que soplan en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno hace predominar determinadas cuestiones de diseño a la hora de implementar la situación, ¿no es cierto?, de cada una de estas instalaciones? Y fíjense cómo se puede ver aquí, instalación separada, todo esto un bloquecito, todo esto sí otro bloquecito, y todo esto otro bloquecito. Cada uno seguramente destinado a distintos usos dentro de lo que es la estación de Buquebus. No sé si tuvieron la oportunidad de conocer, bueno, esta parte de Buenos Aires. Muy bonito, pero bueno. Es otro cantar. Y acá, bueno, yo no pude sacar todavía las fotos, pero estamos haciendo en lo que es nuestra universidad también un sistemita similar a este. Ya les voy a mostrar. Creo que todavía están instalando las bases para aplicación de paneles solares en un pequeño estacionamiento también para uso de la universidad. Bueno, acá tenemos más información, mire. Esto fue hecho, bueno, acá como les decía, seguramente son dos sistemas separados, una primera etapa de 400, una segunda etapa de 300. Bueno, acá un poquito bueno, fue uno de mis maestros allá cuando empezábamos todo lo que es lo que yo empezaba, en las cuestiones de, de conocer, ¿no es cierto?, este mundo de la energía solar. El primer curso que tomé fue con este señor, el ingeniero Pablo, ahora ingeniero Pablo Maril, porque cuando empezó él era un técnico, ¿sí?, un técnico electromecánico, y bueno, a raíz de el interés que tenía en todo lo que es el conocimiento de electricidad y demás, estudió, se recibió de ingeniero en electricidad y ahora, bueno, continúa con su negocio. Tiene una gran empresa, es uno de los grandes instaladores argentinos y de mucha fibra, mucho esfuerzo puesto en el camino del aprendizaje que realizó. Este, es uno de los grandes referentes a nivel nacional. Bueno, respecto a lo que les comentaba el profe anteriormente,
El tema es meterse y aprender y dedicarle siempre un par de horitas al día para estar informado, para aprender más, porque en este campo nada está dicho, lo que aprendemos es justamente de la experiencia de los demás, de lo que nos quieran enseñar las empresas y a partir de ahí que tengamos la suerte de poder incursionar, ¿no es cierto?, en el mercado y bueno, a partir de ahí ya es riesgo propio. Así que bueno, esto es lo que tenía para comentarles hasta el momento. Así que, ¿qué hora es? Oh, que le metí pata. Ay, mi garganta lo resintió. Pensé que estábamos, cierto, hoy es hasta las... Ah, no, hasta las 5, está bien. Claro, no, lo que pasa es que yo empecé 15:30, pero porque el profe empezó. Bueno, entonces terminamos justo a tiempo, miren. Pensé que era hasta las 17:30. Pero bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, hasta ahora lo que vimos en el tema de hoy, acuérdense de la tareita que les queda pendiente. Esto más que nada para que ustedes aprendan a buscar esa información, ¿sí? Si quieren, después cuando tengan tiempito, métanse al sistema de Salta, que está muy bueno, muy amigable, muy entendible. Así que bueno, si les puedo evacuar alguna duda, alguien que quiera preguntar algo, si pudieron entenderme a pesar de la voz de porquería que tengo. Bueno, si no hay ninguna duda, consulta, entonces yo me despido, los dejo liberados, ya para que sigan con sus actividades. Espero que les haya sido útil la clase. Y bueno, gracias AMD, no sé cómo. Bueno, chicos, entonces a su disposición, ustedes saben, creo que ya les di en algún momento mi dirección de correo, así que ahí estoy al pendiente. Así que bueno, los dejo entonces y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una linda semana.